Mahdi revela una visión muy diferente de Jesucristo. Los evangelios perdidos tienen un enfoque distinto de la espiritualidad, una versión perdida del cristianismo que una vez amenazó las bases mismas de la Iglesia. Mira, Padre mío, dice Jesús, perseguida por la desgracia, el alma yerra sobre la tierra, lejos del espíritu. Ella busca escapar del odioso caos. Ella no sabe cómo atravesarlo. A causa de esto, Padre, envíame. Yo descenderé portando los sellos. Yo cruzaré todos los océanos. Yo develaré todos los misterios. Yo denunciaré las formas de Dios y con el nombre de Gnosis yo transmitiré los secretos de la Santa Vía. En los evangelios perdidos, Jesucristo parece transmitir un mensaje extraño, una enseñanza secreta muy diferente a la de los evangelios tradicionales. Los evangelios tradicionales enseñan que Jesucristo es el único Hijo de Dios. El tesoro de Nag Hammadi sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son del Padre viviente. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, si Jesucristo puede tomarse como Hijo de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios e hijas de Dios. Él no tiene nada que nosotros no podamos tener. Es posible tener el mismo tipo de relación con lo divino, el mismo tipo de identidad con Dios. Los gnósticos, herederos de las enseñanzas secretas del Maestro Jesús, constituían una hermandad que enfatizaba profundamente el misticismo, la unión con Dios a través de la iluminación, y estaban en desacuerdo con la mayoría de los preceptos de la jerarquía cristiana emergente. El gnosticismo llama a una conexión del alma con Dios, prescindiendo de los dogmas, reglas y autoridades externas a la inteligencia crística, que debiendo ser evocada y realizada en el interior del hombre, se vuelve su único guía y autoridad. La independencia del cristianismo gnóstico socavaba la jerarquía de la Iglesia. Los gnósticos sabían que los evangelios apócrifos eran tan válidos como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Realmente creían que había algo interior, que ellos tenían una especie de acceso directo a lo divino. En verdad pensaban que no necesitaban sacerdotes ni obispos. No tenían por qué escuchar a ese tipo de autoridad. Los gnósticos eran salvados por el conocimiento secreto. Si comprendías ese conocimiento secreto, eras un verdadero seguidor de Jesucristo. Abandonad la búsqueda de Dios y la creación y otros asuntos de parecida índole. Buscadle tomándoos a vosotros mismos como punto de partida. Averiguad quién hay dentro de vosotros que se adueña de todo y dice: mi Dios, mi mente, mi pensamiento, mi alma, mi cuerpo. Averiguad las fuentes del pesar, del gozo, del amor, del odio. Si investigáis cuidadosamente estas cuestiones, le encontraréis en vosotros mismos. Los gnósticos enseñaron a buscar el verdadero maestro que mora en silencio dentro de cada uno de nosotros, enseñando a ser consciente aquello que se lleva en sí mismo. Entendían que la jerarquía católica había errado el camino queriendo implantar por la fuerza las normas, leyes y ritos, matando el principio de verdad del que habían surgido y al que sustentaban. Cortando las alas del progreso, se habían convertido en jaulas para encarcelar la libertad del espíritu.
Las auténticas hermandades cristianas gnósticas, aisladas de ese poder despótico y de las especulaciones de tipo teológico o filosófico, consideraron más importante la satisfacción del ansia de conocimiento y la fidelidad a la doctrina, adentrándose en el terreno de lo que hoy podríamos llamar el psicoanálisis, es decir, el conocimiento del hombre por medio del estudio de su psiquis. La paz sea con vosotros. Recibid mi paz para vosotros mismos. Cuidaos de que nadie os extravíe diciendo, aquí está o allí está. Porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidle. Aquellos que lo busquen lo encontrarán. Id pues y proclamad el Evangelio del reino. No impongáis ninguna regla salvo la que yo os he fijado, y no donéis la ley a la manera de un legislador a fin de que no seáis esclavos de ella. Dentro de las jerarquías católicas, solo unos pocos fueron capaces de comprender la magnitud del mensaje del Maestro Jesús y de la naturaleza del Cristo, mientras otros lo fueron haciendo en forma paulatina y los muchos se quedaron sin entender en forma plena el acontecimiento que se estaba representando. Entre los que entendieron perfectamente la dimensión del cambio que significaba el cristianismo para el mundo antiguo, se encuentra Pablo. Aunque no apóstol directo, se incorpora posteriormente a la gnosis cristiana por la vía de la revelación obtenida camino de Damasco. Cristo es el Salvador, y el mensaje de Jesús el Cristo es la doctrina del Salvador íntimo. El gnóstico es salvado por el conocimiento, la verdad, y esto solo es posible por la vía de la autognosis. Poned fin al sueño que pesa con fuerza sobre vosotros. Partid del olvido que os llena de tinieblas. ¿Por qué perseguís la oscuridad, aunque la luz esté a vuestra disposición? La sabiduría os llama, y pese a ello, vosotros deseáis la necedad. Un hombre necio sigue los caminos del deseo de toda pasión. Nada en los deseos de la vida y se ha ido a pique. Es como un barco que el viento zarandea de un lado a otro y como un caballo suelto que no tiene jinete, porque este caballo necesitaba al jinete, que es la razón. Antes que todo lo demás, conócete a ti mismo. El papel de la mujer en la Iglesia ha sido siempre uno de los puntos más controvertidos del cristianismo, pues nadie aporta razones convincentes acerca de por qué la mujer no puede ostentar cargos importantes dentro de la institución eclesial o incluso participar en relación de igualdad con el hombre en los oficios litúrgicos. En Egipto existieron sacerdotisas, al igual que en Grecia, Babilonia, la India y en todas las culturas preamericanas. Resulta al menos extraño que se haya borrado de la historia del cristianismo la importancia del papel de la mujer en la forma que lo reflejan los textos de Nag Hammadi, es decir, al mismo nivel que el hombre. Yo fui enviada desde el poder y he venido a aquellos que reflexionan sobre mí, y he sido hallada entre aquellos que me buscan. Consideradme, aquellos que reflexionáis sobre mí, y vosotros que oís, oídme. Aquellos que me aguardáis, llevadme a vosotros, y no me perdáis de vista, y no hagáis que vuestra voz me odie, ni vuestro oído. No me ignoréis en ningún lugar, ni en ningún momento. Estad en guardia, no me ignoréis. El cristianismo surge en un principio del judaísmo, pero no se desarrolla exclusivamente para el judaísmo. En contraposición con el Dios masculino del monoteísmo, que da pie al individuo a plasmar en el mundo físico la supremacía del varón, surge un nuevo culto que aporta a la mujer la posibilidad de competir de igual a igual con el elemento masculino,
en base a que Jesús jamás discriminó entre hombre y mujer. Hubo 3 que caminaron siempre con el Señor: María, su madre, y la hermana de ésta, y Magdalena, que fue llamada compañera de él. La hermana de él y su madre y su compañera fueron todas María. Abundan las referencias a Dios Madre en los textos gnósticos primitivos, así como a la importancia de los discípulos femeninos en el texto gnóstico por excelencia, el Pistis Sophia. Sin embargo, hacia finales del siglo II, desaparece de cualquier texto oficial cualquier referencia activa a la mujer desempeñando papeles importantes dentro del cristianismo. Tanto la figura de la compañera de Jesús como la de su madre, e incluso la de algunas de sus discípulas más importantes entre sus aproximadamente 70 discípulos, son eclipsadas, opacadas y finalmente desaparecidas de los textos oficiales. Esos 12 apóstoles simbólicos que hacen referencia a las 12 constelaciones que acompañan al Cristo íntimo y que simbolizan distintas partes del ser, pasan a convertirse en dogma de fe que demuestra, según la ortodoxia, en forma irrefutable, la ausencia de discípulas femeninas. Y sobre todo, desaparece cualquier posible referencia a María Magdalena como compañera de Jesús. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Y Cristo la amó más que a todos sus discípulos y acostumbraba a besarla a menudo en la boca. El resto de sus discípulos se ofendían por ello y expresaban su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió: ¿por qué no os amo como a ella? Cuando un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no son diferentes el uno del otro. Cuando llega la luz, el que ve verá la luz, y el que es ciego seguirá en la oscuridad. Según los evangelios oficiales, es a María Magdalena a quien primero se aparece el Cristo tras su resurrección, aunque los apóstoles en su mayoría no lo creen. Eso la hace depositaria de un conocimiento especial que nos habla de la importancia del eterno femenino en el proceso de la culminación de la gran obra. El cristianismo, como todas las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad, comenzó sin diferencia de sexo o raza, compartiendo en forma comunitaria todos sus bienes. Las mujeres encontraron en él su papel ancestral en igualdad de condiciones con el varón, y así se extendió el nuevo culto. Poco a poco la tradición hebrea fue recuperando terreno en el nuevo movimiento hasta que surgió la institución cristiana. Entonces, todos los textos que ensalzaban la figura de la mujer y aquellos en los que se insinuara o se declarara que Jesús tenía una compañera desaparecieron, incluyendo aquellos que daban especial importancia a Dios Madre, como el Evangelio de la Paz, cuyo original se encuentra en el Vaticano y es uno de los textos más antiguos y hermosos acerca de la vida y dichos de Jesús, que comienza hablando de la creación desde el punto de vista de Dios Madre. Vuestra madre está en vosotros, y vosotros en ella. Ella os alumbró y ella os da vida. Fue ella quien dio vuestro cuerpo, y a ella se lo devolveréis de nuevo algún día. Felices vosotros cuando lleguéis a conocerla, así como a su reino, si recibís a los ángeles de vuestra madre y cumplís sus leyes. En verdad os digo que quien haga esto nunca conocerá enfermedad, pues el poder de nuestra madre está por encima de todo y destruye a Satán y su reino, y tiene gobierno sobre todos vuestros cuerpos y sobre todas las cosas vivas. Hacia finales del siglo II, cuando existía un control suficientemente de la iglesia institucional, habiendo sido la mujer relegada a un segundo plano en medio de una operación político-religiosa tan astuta, se sientan las bases para que ninguna mujer pueda figurar en los órganos decisorios importantes de la Iglesia. Se realizan los correspondientes añadidos posteriores a las cartas paulinas
con el fin de justificar a posteriori las decisiones institucionales. Esto da origen a lo que los eruditos denominan cartas pseudopaulinas, por sus diferencias evidentes de estilo y significado. El siguiente párrafo de la primera carta a los Corintios así lo deja entrever. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. También por esta época se distingue a los grupos heréticos por el hecho de que en sus reuniones las mujeres participan en forma activa, toman la palabra, trabajan a nivel de igualdad con el hombre y participan en los oficios litúrgicos. El solo hecho de que una congregación funcione en términos de igualdad significa que nos encontramos ante un grupo herético. Esta es la mentalidad de la ortodoxia, nunca la del gnosticismo. Así vemos en Tertuliano la siguiente recomendación. No está permitido que una mujer hable en la iglesia, ni le está permitido enseñar ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni reclamar para sí una participación en cualquier función masculina, por no mencionar ningún cargo sacerdotal. Según estas teorías, la tradición de Jesús y sus apóstoles indica que todos ellos eran hombres y por tanto, la mujer debe quedarse siempre en un papel secundario, aunque Jesús nunca hubiera manifestado nada al respecto. Es un método muy sencillo. Se trata de manipular primero la historia según convenga y después escudarse en ella para promulgar leyes y decisiones importantes. Eliminar de los textos todo el material que pueda hacer peligrar las ideas institucionales y después declararlo herético. Así se puede afirmar que las ideas que la ortodoxia sostiene conforman la verdad esencial, un juego tenebroso que dio sus frutos finalmente. Una vez controlada y sojuzgada la mujer, se produce un cambio de rumbo significativo. La potenciación de los cultos marianos en su afán por universalizar la Iglesia. Cualquier religión de esa época que quisiese expandirse por el Mediterráneo no podía olvidar que las culturas de esa área han adorado en su totalidad al eterno femenino en sus distintas acepciones. Así, la Iglesia buscó sincretizar en una figura femenina los anhelos espirituales de las gentes de esa área en relación con el principio eterno de la creación. Finalmente lo consiguió potenciando la figura de María, la madre de Jesús, esa gran iniciada hebrea, otorgándole las características de esas diosas de los cultos femeninos e incluso ubicando santuarios marianos allí donde existían previamente cultos primitivos a este gran principio cósmico. De esta forma entendemos cómo, en una religión en la cual es tan importante la figura de María, no encontremos ninguna mujer en los cargos institucionales importantes y además se le prohíba ejercer de sacerdotisa del culto cristiano. Esto no ocurría en los círculos gnósticos y esa fue otra de las razones de su persecución y desaparición. El culto a María es por eso un culto tardío en relación a otros arquetipos religiosos del cristianismo, pues potenciar demasiado pronto esa imagen hubiera significado no solo una justificación para dar preponderancia a la mujer dentro de la institución, sino también la posibilidad de confundir a la naciente religión con los antiguos cultos mistéricos. Por eso, primero se extiende el cristianismo, para lo cual la mujer es indispensable. Después se sojuzga a la mujer y finalmente se potencia el culto mariano para asimilar el resto de los cultos dispersos de las riberas del Mediterráneo. Esta política dio sus frutos hasta el punto de que los propios nombres y atributos de esas antiguas deidades fueron asimiladas a una virgen determinada de las muchas con las que cuenta el cristianismo católico. De esta manera, el culto mariano se extendió con gran fuerza hasta formar parte de forma trascendental del catolicismo. Ignorar la importancia de este culto, como hacen muchas sectas surgidas del tronco de la Reforma, demuestra un profundo desconocimiento del proceso de creación del universo interno y externo en relación con el eterno femenino y sus poderes y atributos, imprescindibles para cualquier planteamiento religioso de tipo solar y serpentino.
Como nos muestra en forma magistral el Evangelio de María Magdalena, la raíz de todas las cosas está en su semilla, y esta es siempre gestada en el seno de la madre naturaleza. Allí revela el Salvador uno de los misterios más grandes de la naturaleza humana, que debido a la intolerancia de la Iglesia romana, le ha sido sustraído a sus feligreses y sustituido por dogmas y cultos externos. Todas las naturalezas, todas las cosas formadas, todas las criaturas existen en y con otro, y serán nuevamente convertidas en sus raíces, porque la naturaleza de la materia es disuelta en las raíces de una naturaleza solamente. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos, y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces Leví habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Jesús, el gran maestro gnóstico, enseñó el papel trascendental que cumple la mujer en la gran obra del Padre. Ningún hombre podría llegar a la perfección sin María, Miriam, la mujer. Los maestros gnósticos conocían muy bien el significado de la ley del amor, enseñada por el gran Kabir Jesús. Hombre y mujer tienen los mismos derechos en el sendero iniciático, y ambos pueden alcanzar las más altas esferas de la iniciación. Los apóstoles y discípulos del Cristo Jesús tenían la responsabilidad de conservar puras las enseñanzas del Maestro y de transmitir a las generaciones cristianas posteriores el gran misterio de la cristificación. Revestirse del hombre perfecto solo es posible con el nacimiento por el agua y el fuego. Este es el bautismo de la sabiduría, con el que quedamos lavados del pecado original, libres de las consecuencias de la fornicación. Un hombre real, un hombre perfecto es un ángel, en el sentido estricto de la palabra. Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Las enseñanzas secretas contenidas en los evangelios solo podrían interpretarse correctamente teniendo el pleno conocimiento del mensaje del bien, es decir, del gran arcano. La buena noticia es: en Eva está el secreto para elevarse al estadio del ángel. Si juntos, hombre y mujer salieron del Edén, juntos deben regresar a él. Es bien sabido que tanto los apóstoles del Cristo como los primeros padres de la Iglesia fueron casados, supieron ser padres y llevaron una vida normal al lado de los suyos. A 3 siglos de la muerte de Jesús, en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, empieza a reglamentarse el aspecto de la sexualidad de los sacerdotes, la gran mayoría casados en esa época. Ese mismo año, en el Concilio de Laodicea, se prohíbe a las mujeres el sacerdocio, de lo que se desprende que antes las hubo, imponiéndoles también a ellas el celibato y una función menor dentro de la Iglesia. Habiendo pasado más de 300 años desde la muerte y resurrección de Jesucristo, quien nunca habló del celibato, en medio de las discusiones teológicas, la Iglesia adopta tan singular medida que no venía al caso. El celibato radical fue aprobado hasta el siglo XVI en el Concilio de Trento.
en medio de múltiples discusiones en la que se dio gran importancia al escándalo del Concilio de Constanza, donde 700 mujeres públicas, prostitutas, asistieron para atender sexualmente a los obispos participantes. Hay quienes afirman que esta fue una medida político-económica más que religiosa. Política porque daba un mayor orden y disciplina al poder terrenal de la Iglesia, y económica porque ésta heredaba los bienes de los sacerdotes y monjas. Resulta que la gente cree que con pertenecer a tal o cual creencia, a tal o cual religión, a tal o cual secta, ya están salvados. Naturalmente, eso es falso. Jamás germina una semilla por lo que un hombre cree o deje de creer. Jamás nace un insecto por lo que un ser humano piense o deje de pensar. Nunca nace un hombre de entre el pergamino de una teoría. La cuestión es sexual y en esto, el ángel no es una excepción. Solo se salva quien se convierte en ángel. El ángel debe nacer dentro de nosotros mismos. Eso de nacer es un problema absolutamente sexual y el único camino es el del matrimonio perfecto. En el año 312 después de Cristo, el Imperio Romano se encuentra en la mayor crisis de su historia. 4 emperadores se enfrentan por el poder, 2 en Oriente y 2 en Occidente. La visión de uno de los políticos más astutos de la historia crea una alianza con el sector más ambicioso del cristianismo. El rumbo de la historia cambia para siempre y lo que fue el símbolo de una religión que fundamentalmente predicara la fraternidad entre todos los hombres se convierte en el emblema de batalla de un emperador. Una decisión verdaderamente escandalosa. Durante cientos de años, los soldados romanos habían entrado en batalla bajo el estandarte de sus dioses tradicionales. ¡En este día hacemos historia! ¡El ejército de Roma lucha en nombre del único Dios verdadero! La guerra de Constantino para la unificación del Imperio Romano duraría 12 años. A la par de esta se verifica otra guerra, la guerra de la fe y del poder religioso, una campaña sangrienta por el exterminio de la verdad. Constantino hizo lo inimaginable, convertir al cristianismo en la religión oficial del Estado romano. Su legado es el de mayor alcance y el más duradero, porque él fue la razón de que el catolicismo romano sea hoy en día la religión dominante del mundo occidental. Hasta comienzos del siglo IV, son perseguidos todos los cristianos, sean ortodoxos o gnósticos. La Iglesia aún no se ha fundido con el Imperio Romano. El cristianismo es un culto prohibido, perseguido, y en ciertas épocas sus fieles son torturados y asesinados en el circo y las prisiones. Es una época en la que ya muy pocos tienen verdadero respeto por los dioses paganos. Las multitudes del imperio conservan sus antiguas prácticas religiosas como meras supersticiones, y la crisis social, económica y política de la época en gran forma es imputada a la proliferación de la nueva religión que ha surgido de la provincia más problemática y fanática del imperio, el pueblo judío. En el 325 después de Cristo, la religión formada por unos cuantos hombres sencillos se alía en forma indisoluble con el imperio y se arroja a los pies del emperador terrenal, lo que dará pie a las consecuentes derivaciones históricas. El pacto entre política y religión está definitivamente sellado. La piedra de la iglesia es esculpida de acuerdo a los intereses políticos del emperador, y poco importa que después Constantino cambie de bando en la misma iglesia cada vez que su política lo necesita, deponiendo y desterrando obispos para después hacer lo propio con sus sucesores y reponer a los anteriormente caídos en desgracia. Constantino se ha hecho el amo de la iglesia y la institución romana ha perdido lo poco de bueno que le quedaba al venderse irremediablemente al poder terrenal. Este es el punto de partida para las persecuciones subsiguientes al resto de cristianos herejes y el germen del cual brotará la semilla negra de la llamada Santa Inquisición.